Lo siguiente que vamos a ver es los inputs, que son las entradas del ratón y el teclado, rigid body, que es lo que permite a un objeto poder ser afectado por gravedad y movimiento, y colliders, que nos permiten chocar con esto, tener colisiones o crear áreas de detección. Lo primero que vamos a hacer es definir entradas. Primero vamos a borrar los objetos que teníamos y crearemos uno nuevo, el cual va a tener un nuevo código. Dentro de la carpeta script creamos otro nuevo que se llame move. Lo abrimos y como siempre nos crea las funciones por defecto. Lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva función que se llame move. Disculpen, me creé una por defecto. Void. Ok, el problema es que no se puede utilizar el mismo nombre de lo que ya está creado. Por lo tanto lo voy a poner como minúscula. Ya, ¿qué va a hacer esta función? Primero, necesito que guarde los valores del eje horizontal y vertical. Estos valores van de -1 a 1 según la entrada que estemos entregándole. Esto puede ser con la A, la D o la flecha izquierda y la flecha derecha en el eje horizontal, y W y S o flecha hacia arriba y hacia abajo en el eje vertical. Por lo tanto, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar un entero que se llame X, bueno, no puede ser entero, tiene que ser float. Vamos a declarar un float, y aquí también, pero este será Y. De esta manera podemos guardar los valores que nos entregan las entradas en las variables X e Y. Lo siguiente que vamos a hacer es transform.translate y aquí vamos a poner X e Y y un 0 para el eje Z. Antes de volver al editor tenemos que hacer algo que es muy importante, que es llamar a la función dentro de la función update. Esto hará que cada vez que update sea llamada, a su vez llamará a la función move que acabamos de crear para que tome las entradas y también mueva el objeto. Guardamos y volvemos al editor. Y ahora, al apretar play, nuestro objeto se moverá respecto a la tecla que estemos presionando, con WASD o con las flechas de dirección. Si queremos que en vez de que se mueva de izquierda a derecha, sino que se vaya más hacia el fondo, también podemos hacerlo si en vez de que sea aquí en Y, lo dejamos aquí en el eje Z y aquí ponemos 0. De esta manera, si apretamos W o S, el objeto se moverá hacia el fondo y hacia enfrente.
Muy bien. Ahora, bueno, ya tenemos las entradas. Lo siguiente es ver los rigid body. ¿Qué necesitamos para tener un rigid body? Bueno, es un componente. Por lo tanto, tenemos que ir al inspector y aquí en el botón de abajo hacemos clic en añadir componente y buscamos rigid body. El rigid body 2D solamente se ocupa en juegos 2D y el que no tiene ningún añadido es para juegos 3D. Rigid body permite al objeto interactuar con las físicas del juego, por ejemplo con la gravedad. De esta manera, si nosotros hacemos play una vez con el rigid body puesto, el objeto caerá por efecto de gravedad. Pero esto es un problema, ya que ahora si la gravedad lo afecta, ¿qué podemos hacer para que se pueda quedar en el juego? Lo que tenemos que hacer es crear otro cubo que además le vamos a cambiar el nombre, le pondremos suelo. El fin de este objeto será detener la caída de nuestro objeto principal. Lo vamos a reubicar debajo del mismo y le vamos a aumentar la escala. Solo en X y Z. Y de esta manera, como nuestro objeto suelo no tiene rigid body, no caerá, pero nuestro otro objeto, que le pondremos de nombre jugador, ya que tiene rigid body, caerá. Le damos a play y podemos ver que efectivamente cae, pero el objeto de abajo lo recibe. Y vemos que tuvo ese efecto porque intentó volver y chocó con nuestro objeto al caer. Porque si lo tiramos, pues cae. Si nosotros lo empujamos, caerá. Otra cosa que podemos hacer para evitar que el jugador caiga es en el componente rigid body. Sería desmarcar la opción que dice usar gravedad. De esa manera, el objeto no caería. También hay otras opciones que se pueden hacer, como congelar la posición de cada eje o la rotación de cada eje. Esto servirá para cuando nosotros solo queramos que el objeto se quede quieto y se mueva, por ejemplo, en el eje X o de izquierda a derecha. De esa manera no subiría ni bajaría, ni tampoco sería para el fondo en la posición. Y también podríamos bloquear la rotación si es que nosotros no queremos que el objeto se mueva, se rote. Generalmente también se marca la posición, o sea, la rotación en X y en Z, dejando libre Y para hacer que el personaje gire y rote en el eje Y, haciendo el movimiento de mirar hacia los lados. Pero por ahora lo vamos a dejar activada la gravedad. Lo siguiente que toca hacer ahora es actualizar el movimiento del personaje para que funcione junto al rigid body, ya que actualmente estamos directamente moviendo el personaje desde el transform, y esto puede llevar a cabo problemas al estar chocando con muros. Lo que vamos a hacer primero es crear una variable que se llame, de tipo privado, que va a ser rigid body y de nombre RB. Esta variable la vamos a inicializar de la siguiente manera. Vamos a obtener el componente
dentro del objeto de tipo rigidBody, y este componente lo vamos a asignar a RB. Entonces, una vez que comience, se le va a asignar el componente al rigidBody. A nuestra variable se le asignará el componente. Lo siguiente será hacer que rb.movePosition, que es una función que permite el movimiento. Bueno, primero comentamos esta función para que no afecte. ¿Y qué es lo que nos pide esta función? Nos pide un vector 3 que va a ser la nueva posición a la que se va a mover. Primero, necesitamos hacer que declarar un vector 3 que sea nueva posición, y esto va a ser nuevo vector 3 hecho por nuestro x 0 y, bueno, aprovechando voy a cambiar y por z para hacerlo más correcto, y aquí le pondré z. Ya, tenemos nuestra nueva posición, pero esto solamente va a ser una suma a la posición que ya tenemos. Por lo tanto, aquí también tenemos que incluir transform.position y le sumamos la nueva posición. De esta manera guardamos y vamos aquí y vemos que el personaje se sigue moviendo correctamente. Pero esta vez por medio del rigidBody. Y también aplicando las limitaciones, los constraints, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, si solamente queremos que se mueva en X, tenemos que bloquear Z e Y. Si queremos que solamente se mueva en X, bueno, como Y está bloqueado, no va a caer. Y puedo apretar W y S y estos no hacen nada, ya que la posición está bloqueada. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es ver los colliders. ¿Por qué este muro que tenemos aquí nos detiene? En pocas palabras, es porque tiene un collider, que es este que tenemos aquí, box collider, que significa que es uno de la forma de una caja, o sea, cuadrado. Y este collider no es trigger. ¿Qué significa esto? Si es trigger, significa que lo convierte en una área que no colisiona. Por lo tanto, si nosotros activamos esto y le damos a play, veremos que nuestro objeto jugador lo atraviesa completamente, dado que nuestro suelo ahora es trigger, ya no colisiona, ya que se ha convertido en un área de detección. Pero si volvemos a desactivarlo, veremos que detiene a nuestro jugador como lo hacía anteriormente. ¿Para qué nos sirven estas cosas? Bueno, veámoslo de la siguiente manera. Voy a crear un nuevo objeto que va a ser, dejémoslo en una esfera. Este va a tener un collider de esfera que va a ser trigger, y voy a aumentar un poco su escala. Dejémoslo en 10 y 10. Para este caso creo que mejor sería reubicar nuestra cámara. Así que una forma fácil de reubicar la cámara es seleccionándola
y apretando Control Shift F. Y esto va a hacer que la cámara mire hacia donde nosotros estábamos mirando en la escena. Ahí. Bueno, primero, como podemos ver, podemos estar en nuestro suelo sin problemas, pero podemos atravesar esta esfera que creamos recién, dado que es trigger. Voy a bajar un poco esta esfera para que quede mejor. Ahí. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, voy a crear algo nuevo que sea detección. Este código se lo vamos a poner a nuestra esfera. No necesitaremos ni el update ni el start, así que lo podemos borrar sin problemas. Y aquí vamos a escribir on trigger enter. ¿Qué nos dice un trigger enter? Se llama cuando el colisionador other escribe en el disparador. Esta función se llama cada vez que un objeto entra dentro del área de detección del collider, y aquí nos entrega ese objeto. Por lo tanto, aquí vamos a hacer uso de la consola y vamos a escribir que ha entrado un objeto al área. Hacemos clic en la consola para que muestre el mensaje. Detalle importante: una vez creado hay que añadirlo al objeto. Ahora sí está ahí. Vamos a la consola, seleccionamos el juego para que podamos movernos y vemos que nos envía el mensaje de que ha entrado un objeto al área, porque el cubo está dentro de la esfera. Volvemos a entrar y nuevamente dice que ha entrado un objeto en el área. Pero podemos estar aquí sin problemas y no pasa nada, excepto cuando volvemos a entrar. Y nuevamente envía otro mensaje. Entonces, si un objeto es trigger, se convierte en un área y hace uso de estas funciones, que está el onTriggerEnter, también está el onTriggerExit para detectar cuando un objeto ha salido del área, y también el onTriggerStay para ver qué objetos están en el área de detección. Podríamos poner aquí ha salido y aquí entonces tenemos tres mensajes diferentes. Veamos qué es lo que pasa ahora. Vemos que primero ha entrado un objeto en el área y luego nos manda mensajes de que efectivamente hay un objeto en el área, y así continúa enviando mensajes hacia abajo. Ahora, si nosotros salimos, dice que ha salido un objeto y ya nos siguen llegando más mensajes, porque solamente envía mensajes cuando hay un objeto en el área o se detecta algún evento. Si volvemos a entrar, nuevamente dice que hay un objeto en el área y por ahí en alguna parte envió el mensaje de que entró. Volvemos a salir y deja de enviar los mensajes. Algo similar se puede hacer cuando el objeto es no trigger.
En ese caso sería onCollision. Esto significa que cuando colisiona con un objeto va a entrar en esta función. Hagamos el ejemplo. Vamos a escribir que sea colisionado con un objeto. Y aquí la esfera la vamos a convertir en no trigger, por lo tanto va a ser sólida. Volvemos con el objeto y chocamos con el área. Y como vemos, ya no es un área como tal, sino que efectivamente es un objeto sólido. Y podemos ver en la consola que dice que se ha colisionado con un objeto. Aquí tenemos un problema, y es que cuando chocamos con esto, vemos que el objeto rotó. Si nosotros no queremos que esto pase, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro jugador. Y aquí en las condiciones, en las limitaciones del Rigid Body, tenemos que bloquear las rotaciones. De esta manera, aunque choque, no rotará. Y vemos que dio un salto extraño. Pero en cambio, si los volvemos a activar, vemos que el objeto rota. Bueno, y este tipo de cosas se pueden utilizar para áreas de detección, por ejemplo, entradas a un área y que se active un evento, que aparezca algo por pantalla. O por ejemplo podemos hacer que cuando entre, hacer que el objeto other.transform.position que quede en el punto 0, 0, 0. Aunque posición pide un vector 3, así que hacemos un nuevo vector 3 que sea 0, 0, 0. Ah, claro, había olvidado que esto no se llama de esa manera, sino que se asigna. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que al objeto que detectó entrar le va a asignar la posición del vector 3, 0, 0, 0. Entonces verificamos que la esfera sea trigger, le damos a play y al entrar vemos que nuestro objeto vuelve a la posición 0, 0, 0. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos que cada vez que el objeto sea tocado envía una posición distinta, podríamos poner, por ejemplo, lo siguiente: vector 3, nueva posición, y que aquí en vez de ser nuevo vector 3 le enviamos nueva posición. Entonces aquí le voy a poner nombre área de detección, y a la nueva posición, si queremos que sea, por ejemplo, que lo envíe 5 hacia arriba desde el 0, 0, 0, vamos aquí, le damos a play y cada vez que toque el área va a teletransportarse al 0, 0, 0 más 5 en i. Ese tipo de cosas y otras más podemos hacer con los colliders.